Muy bien, jóvenes, vamos a hacer la resolución. Vamos a resolver los ejercicios del práctico número 4. Estamos con las estructuras de control repetitivas por condición. La número 1 dice, hacer un diagrama de flujo para calcular el promedio de todos los números impares que hay en n números introducidos por el usuario. O sea, de los n números que el usuario va a introducir, solamente vamos a tomar en cuenta los números impares para sacarle su promedio. Bueno, empezamos con el diagrama de flujo. Primeramente, como siempre, el símbolo del inicio del diagrama. Posteriormente, le pedimos al usuario que nos especifique cuántos números vamos a trabajar en la variable n. Como vamos a sacar promedio, entonces necesitamos un sumador. En todo caso, como no he sumado nada, el sumador empieza en 0. Precisamos también un contador de números que vaya verificando que la cantidad de números no se pase de n números. En todo caso, es la variable i que empiece en 0. Y vamos a utilizar un contador para contar todos los números impares que aparezcan durante el proceso. Muy bien. Aquí verificamos que i no llegue hasta n mismo o se sobrepase de n. Entonces tenemos que controlar que i sea menor que n. Y entramos al bucle o a la estructura de control repetitiva. Y comenzamos pidiéndole al usuario que introduzca un número. Verificamos si ese número es impar, entonces vamos sumando ese número al acumulador S y este actualiza su valor. Y el contador de números se incrementa en 1, ¿no? Y ya sea por verdadero o por falso, el contador de números tiene que incrementarse en 1, ¿no? La variable i se incrementa en 1. Y nuevamente venimos por acá y se repite todo el mismo proceso, ¿no? Hasta que un momento va a llegar en que i se incrementa y al final lea todos los números y por ende i va a llegar hasta n o se va a sobrepasar. Entonces, en ese caso ya la condición sería falsa y por eso aquí vamos a preguntar ya si el contador C es mayor que 0. Si es así, quiere decir que hemos encontrado por lo menos algún número que cumpla la condición, algún número impar, ¿no? Y vamos a calcular la división entre todo lo que acumuló S sobre el contador C. Y ese resultado vamos a asignar a la variable PR, que es la que va a mostrar al final el resultado del promedio. Si contador nunca se incrementó, si se mantuvo en 0, el 0 del comienzo, entonces quiere decir que no hubo ningún número impar, ¿no? Como aquí dice en el mensaje, no hay números impares. Y finaliza el diagrama de flujo. Para la número 2, el enunciado dice, hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de números pares que hay en n números introducidos por el usuario. En este caso vamos a tomar en cuenta solamente a todos los números pares de los n números, ya, para hacer el cálculo respectivo. Como siempre, primeramente colocamos el símbolo de inicio del diagrama de flujo, le pedimos al usuario que introduzca una cantidad n de números, ya, que nos especifique con cuántos números vamos a trabajar. Como siempre, inicializamos el contador de números en 0, la variable i, y inicializamos un contador, que es el que se va a encargar de contar la cantidad de números pares que vayamos encontrando, de los n números, ¿no? Como siempre, verificamos que el contador i sea menor que n, es decir, que no llega a n o se sobrepase, y mientras tanto, mientras esto sea verdadero, entonces leemos los números uno por uno, y vamos verificando si los números son pares, en todo caso que incremente el contador de los pares, ¿no? ¿Ya? Y se incrementa en 1, ¿verdad? Por falso, que no haga nada, y por cualquiera de ambos caminos, o por cualquiera de los dos caminos, entonces incrementamos el contador de números i en 1 y vamos haciendo el mismo proceso hasta que terminamos de leer los n números y los procesemos. Una vez i llegue hasta el valor de n o se sobrepase, entonces por falso, aquí preguntamos si el contador C es mayor que 0, quiere decir que por lo menos encontramos algún número par, ¿no? Por lo tanto, entonces seguramente la cantidad C va a mostrar algo, ¿no? Algo mayor a 0, por supuesto. Por falso, si contador se mantuvo en 0, es decir, que no es mayor que 0, entonces quiere decir que no hay números pares, ¿no? No se encontró ningún número par. Y finaliza el diagrama. Bueno, eso es todo, jóvenes.
por el día de